En lo profundo de la realidad, existe un lenguaje secreto que parece regir cada suceso, cada partícula y cada fenómeno que percibimos. El código cuántico, misterioso y fascinante, se presenta como la clave definitiva para desentrañar los secretos más profundos de nuestro universo y su funcionamiento. Preparémonos para adentrarnos juntos. A lo largo de esta narración se desplegará un viaje que abarcará curiosidades históricas, interpretaciones revolucionarias y descripciones reveladoras de los experimentos que han dado forma a la comprensión actual de la física cuántica. Se invita a quien escuche estas palabras a dejarse maravillar por las infinitas posibilidades que se abren cuando uno se sumerge en un reino que muchos consideran el corazón mismo de la realidad. El llamado código cuántico ofrece una ventana privilegiada, no solo para observar la naturaleza de las partículas, sino también para vislumbrar la manera en que todo está entrelazado y conectado en un tejido cósmico inimaginablemente complejo. A medida que avance esta narración, se irá desplegando una serie de revelaciones que apuntan a un universo que no siempre se comporta de manera intuitiva, pero que mantiene una coherencia sorprendente cuando se lo contempla desde la perspectiva adecuada. Este viaje comienza en una época en la que el ser humano contemplaba la bóveda celeste con asombro y trataba de descifrar patrones en las estrellas. Si bien esa actitud curiosa ha existido desde la prehistoria, no fue hasta que surgieron las primeras civilizaciones que se sistematizó el deseo de comprender el cielo y sus luces errantes. Sin embargo, no fue la mecánica celeste la que desencadenó la verdadera revolución cuántica, sino la búsqueda de la comprensión de la materia en escalas cada vez más pequeñas. Ese afán de ahondar en lo ínfimo llevó a la humanidad a construir experimentos e instrumentos cada vez más refinados, en los que la luz y las partículas subatómicas protagonizaron los descubrimientos más insólitos. En medio de esta progresión, nombres como Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger y muchos otros se convirtieron en figuras centrales de la física, pues cada uno aportó una pieza esencial al rompecabezas cuántico. El primer gran quiebre vino con la idea de que la luz, durante mucho tiempo considerada solo una onda, podía también comportarse como partícula. Esa doble naturaleza generó un desconcierto profundo en la comunidad científica, ya que ponía en duda la visión tradicional de un mundo ordenado y definido claramente en términos de partículas o de ondas. Max Planck, a comienzos del siglo XX, desarrolló la teoría cuántica de la radiación al postular que la energía no podía asumirse como algo continuo, sino que venía empaquetada en cuantos discretos. Este hallazgo, que dio paso a la famosa constante de Planck, abrió la caja de Pandora de la mecánica cuántica y de todo el universo de fenómenos que se desvelaría después. A partir de entonces, la noción de partícula puntual comenzó a mezclarse con la de onda, y la descripción de la materia se hizo cada vez más inquietante para la mente humana. Sin embargo, era apenas el principio de esta larga aventura para descifrar el código cuántico. Albert Einstein, célebre por su teoría de la relatividad, también jugó un rol crucial en los cimientos de la teoría cuántica. Su explicación del efecto fotoeléctrico puntaló el concepto de fotón y le valió el premio Nobel, enfatizando la idea de que la luz podía comportarse como un conjunto de partículas discretas. Este entendimiento resultó fundamental para el futuro de la física cuántica y sus aplicaciones tecnológicas. Cada nuevo aporte abría la puerta a predicciones aún más sorprendentes y rompía con la seguridad de la física clásica. Se insinuaba que al llegar a escalas atómicas, las reglas cotidianas dejaban de funcionar de la forma habitual
como si el universo hubiese guardado sus secretos más elaborados en un lenguaje que sólo pudiera ser descifrado aceptando una cuota de misterio. En esa búsqueda de entender la realidad a escala microscópica, aparecieron experimentos tan sencillos en apariencia como el de la doble rendija, que terminaron por ejemplificar el carácter dual de la materia y la luz. Al hacer pasar un haz de electrones a través de dos rendijas, se observaba un patrón de interferencia propio de las ondas, aunque se estaba hablando de partículas con masa. Más sorprendente aún era que, si se intentaba observar de manera simultánea por dónde pasaba cada electrón, el patrón de interferencia se desvanecía y se obtenía un comportamiento más cercano al de partículas. Este sencillo montaje experimental se transformó en la manifestación más popular del principio de complementariedad y en un dolor de cabeza filosófico que sigue resonando hasta nuestros días. Aunque las matemáticas funcionaban y la teoría cuántica resultaba exitosa al predecir resultados, la intuición chocaba con la posibilidad de que la sola observación pudiera cambiar la naturaleza de lo observado. Aún así, la comunidad científica comenzó a aceptar que en el corazón de la mecánica cuántica existe un entramado probabilístico capaz de desafiar nuestra comprensión del tiempo, del espacio y de la causalidad. El código cuántico no solo discute la dualidad onda-partícula, sino que además introduce fenómenos como el entrelazamiento, el cual Einstein describió como acción fantasmal a distancia. Imaginemos dos partículas que emergen de una misma fuente y comparten cierto estado cuántico. Incluso si se separan a enormes distancias, sus propiedades parecen seguir conectadas de una manera que no se puede explicar a través de la física clásica. Si se realiza una medición en una de ellas, el estado de la otra se define instantáneamente, sin que exista un tiempo de retardo apreciable. Es como si el universo mantuviera un registro secreto que une todos los eventos, más allá de las limitaciones espacio-temporales que conocemos. Esto implicó una reformulación profunda de conceptos establecidos y, al mismo tiempo, planteó preguntas fascinantes sobre el tejido último de la realidad. En paralelo a estos hallazgos, se vivía un intenso debate filosófico. La famosa controversia entre Einstein y Bohr trascendió el ámbito puramente científico para alojarse en discusiones sobre la naturaleza de la realidad misma. Mientras Einstein planteaba que la mecánica cuántica debía ser incompleta, puesto que no concebía la existencia de resultados estadísticos y desprovistos de una realidad objetiva preexistente, Bohr defendía la interpretación de Copenhague, según la cual el acto de medir define el estado de las cosas. En otras palabras, no tiene sentido hablar de la posición o la velocidad de una partícula si no se la está observando, porque el sistema permanece en una superposición de probabilidades hasta ese momento. Esto llevó a su vez a la aparición de preguntas sobre si la conciencia humana influye en el proceso, o si el colapso de la función de onda se produce por mecanismos puramente físicos que aún desconocemos. Tales disquisiciones se mantienen vigentes y reflejan la potencia conceptual del código cuántico. Con el paso del tiempo, la capacidad tecnológica para realizar experimentos cada vez más precisos fue creciendo. Gracias a ello, muchas de las predicciones teóricas de la mecánica cuántica pudieron verificarse con un alto grado de confianza, allanando el camino para aplicaciones revolucionarias. Surgió así la electrónica moderna, los láseres, los transistores y toda una serie de dispositivos que se basan en principios cuánticos. Sin estos avances, nuestro mundo contemporáneo, lleno de dispositivos digitales, no existiría tal como lo conocemos. Aún así,
Lo visto hasta entonces no era más que la punta del iceberg, ya que nuevos campos de investigación, como la computación cuántica, prometían avances inimaginables. La computación cuántica se nutre de la idea de explotar estados de superposición y entrelazamiento para procesar información de formas que serían imposibles o inabordables para la computación tradicional. En lugar de bits clásicos, que se representan como ceros o unos, se recurre a qubits que pueden adoptar simultáneamente múltiples estados, multiplicando la capacidad de cálculo potencial. Esto quiere decir que un ordenador cuántico, en teoría, podría resolver problemas complejos a una velocidad abrumadora, como la simulación de sistemas moleculares avanzados, la criptografía o el análisis masivo de datos. Sin embargo, construir y sostener un ordenador cuántico estable es uno de los desafíos de la ingeniería moderna, pues mantener las frágiles coherencias cuánticas en un entorno repleto de interacciones que causan decoherencia se convierte en una proeza. Este campo, aunque joven, alimenta grandes expectativas y refuerza la idea de que estamos apenas arañando la superficie del código cuántico y sus posibles aplicaciones. En este universo de lo diminuto, uno puede sentirse tentado a creer que todo es caos e incertidumbre, pero las matemáticas desarrolladas para describir estos fenómenos son extremadamente exactas en sus predicciones. La ecuación de Schrödinger, por ejemplo, se ha transformado en un pilar de la física cuántica, al describir cómo evoluciona la función de onda de un sistema con el paso del tiempo. Esta función de onda contiene la información probabilística acerca de las propiedades del sistema. Al momento de medir, la función de onda colapsa y el sistema asume un valor específico de entre todos los posibles que había antes. Esa elegante y a la vez desconcertante combinación de certezas matemáticas y resultados inciertos constituye la esencia de un mundo que no se asemeja a la experiencia ordinaria, pero que se revela fundamental para comprender los átomos y las fuerzas que dan forma a la materia. En la historia de la física cuántica también aparecen episodios un tanto pintorescos. Uno de los más conocidos es el del gato de Schrödinger, un experimento mental planteado por Erwin Schrödinger para ilustrar lo absurdo que parecía llevar la superposición cuántica a la vida cotidiana. En su propuesta, un gato se encuentra en una caja cerrada con un dispositivo que tiene cierta probabilidad de liberar un veneno letal. La ecuación cuántica del sistema indicaría que, hasta que abramos la caja y observemos directamente el resultado, el gato permanece en un estado superpuesto de estar vivo y muerto al mismo tiempo. Aunque esta situación resulte disparatada en la práctica, sirve para ejemplificar cómo nuestros marcos clásicos de pensamiento chocan de frente con la lógica cuántica. Este y otros experimentos mentales no dejan de recordarnos que el código cuántico alberga misterios que, a pesar de ser capturados matemáticamente, continúan superando la intuición. Un aspecto cautivador de la física cuántica es el modo en que logra integrarse con otras ramas de la física, al tiempo que deja preguntas abiertas sobre la unificación total de las fuerzas fundamentales. La teoría cuántica de campos, por ejemplo, extiende la idea de la mecánica cuántica a campos como el electromagnético, lo que genera predicciones sumamente precisas acerca de la interacción entre partículas. Sin embargo, la relatividad general, que describe la gravedad y el comportamiento del espacio-tiempo a gran escala, no ha podido ser unida por completo a la descripción cuántica de la materia, dando paso a numerosas conjeturas sobre la gravedad cuántica. Algunas teorías de vanguardia, como las cuerdas o los bucles cuánticos de espacio-tiempo, tratan de armonizar estas dos grandes visiones, pero aún queda un largo camino por recorrer. Este abismo teórico y experimental
se ha convertido en uno de los motores de la física moderna, impulsando investigaciones que podrían llevarnos a comprender si el universo es un mosaico perfectamente unificado o si la realidad subyacente demanda otro paradigma. Las aventuras de la física cuántica no solo se circunscriben a los laboratorios o a las cabezas de los físicos teóricos. En la actualidad, la palabra cuántico se ha popularizado y se utiliza a veces de manera comercial o incluso esotérica. Es cierto que la interpretación y la aplicación de las leyes cuánticas pueden dar lugar a reflexiones filosóficas profundas e incluso han inspirado numerosas corrientes de pensamiento. Sin embargo, es clave diferenciar las extrapolaciones poco fundamentadas de la rigurosa base científica. La física cuántica es un marco teórico sólido, respaldado por experimentos reproducibles y una consistencia interna notable. Su éxito práctico en tecnologías como la tomografía por resonancia magnética o los chips semiconductores refuerza la seriedad de sus postulados. Aún así, continúa siendo un terreno lleno de maravillas por descubrir, lo que mantiene viva la llama de la fascinación en científicos y legos por igual. Quien se acerque a la física cuántica y quiera adentrarse en sus misterios sin antecedentes especializados, puede disfrutar de una narrativa llena de asombros y saltos conceptuales. Es como entrar en un mundo en el que las reglas normales parecen invertirse, donde una partícula puede pasar simultáneamente por varios caminos y en el que la causalidad deja de ser un absoluto. Este viaje intelectual, lejos de ser un simple pasatiempo, ha transformado nuestro entendimiento de la naturaleza y ha permitido desarrollar inventos esenciales para la sociedad moderna. Si se aborda con espíritu abierto y curiosidad, puede convertirse en una de las experiencias más estimulantes del pensamiento humano. En el panorama histórico, a la par que los físicos desentrañaban la estructura atómica y las peculiaridades cuánticas, se fue observando la manera en que la química y la biología también dependían de estos fenómenos. Uno de los grandes aportes de la mecánica cuántica es proporcionar la base para explicar la tabla periódica y la formación de enlaces químicos a través de orbitales electrónicos. Sin los principios cuánticos, la arquitectura molecular que da lugar a la vida no tendría un fundamento adecuado. De ahí que el código cuántico sea mucho más que un asunto para laboratorios. Subyace a cada respiración, a cada rayo de luz que percibimos y a cada reacción metabólica que tiene lugar en los seres vivos. En ese sentido, hay investigaciones actuales que apuntan a la existencia de procesos cuánticos incluso en sistemas biológicos. Algunos científicos plantean que la fotosíntesis, por ejemplo, aprovecha fenómenos de coherencia cuántica para transferir energía de forma eficiente. También hay teorías que señalan la posibilidad de que ciertas aves empleen el entrelazamiento cuántico en la navegación magnética. Aunque estas ideas aún requieren validación, ilustran la amplitud y la profundidad de la influencia cuántica en ámbitos que van mucho más allá de lo puramente físico. Todo ello no hace más que reforzar la noción de que el código cuántico es un lenguaje omnipresente, escrito en la textura misma de la realidad. El asombro se incrementa al constatar que el mundo subatómico no se limita a la contemplación pasiva. En laboratorios de todo el planeta se llevan a cabo experimentos que manipulan estados cuánticos para lograr proezas inimaginables hace apenas unas décadas. Algunas de estas líneas de investigación buscan crear sensores cuánticos de altísima precisión, capaces de medir variaciones ínfimas en campos gravitatorios o electromagnéticos. Otras persiguen el desarrollo de redes de comunicación cuántica que garanticen la transmisión de datos con seguridad casi inviolable,
basada en el principio de que cualquier intento de espionaje altera inevitablemente el estado cuántico de la señal. Estos proyectos, que antes formaban parte de la ciencia ficción, hoy están más cerca de convertirse en realidad, alimentando la idea de que la revolución cuántica aún no ha mostrado todo su potencial. Hay que reconocer que el despliegue de la teoría cuántica en la sociedad no ha estado exento de polémicas y de debates sobre su interpretación. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el aparente rol de la medición y del observador en la determinación de los resultados. Aunque existen interpretaciones que buscan excluir a la conciencia del proceso, sosteniendo que el colapso de la función de onda se da por interacciones físicas con los aparatos de medición, no deja de existir un componente filosófico que intriga y que ha llevado a algunos pensadores a proponer que la realidad se crea en el acto de la observación. Otros, sin embargo, argumentan que la realidad es objetiva y que la mecánica cuántica solo refleja nuestras limitaciones al tratar de describir sistemas complejos. Este choque de visiones no se ha resuelto, pero enriquece el relato y muestra la profundidad de las implicaciones cuánticas en nuestra comprensión del universo. En el panorama actual, prolifera la búsqueda de una llamada teoría del todo, un marco que integre la física cuántica y la relatividad general en una explicación unificada de los fenómenos micro y macro. Desde agujeros negros hasta la expansión del cosmos, hay múltiples áreas en las que es necesario conciliar las leyes de la mecánica cuántica con las del espacio-tiempo curvo. En estos esfuerzos, la teoría de cuerdas asume que las partículas no son puntos, sino cuerdas vibrantes en un espacio de múltiples dimensiones. Mientras tanto, la gravedad cuántica de bucles propone una visión en la que el propio espacio-tiempo está formado por redes entrelazadas de cuantos geométricos. Aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera concluyente, representan intentos serios por desentrañar el código definitivo que rige todo lo que existe. El solo hecho de explorar estos escenarios ensancha el horizonte de la física y mantiene viva la llama de la curiosidad humana. En nuestra búsqueda continua de conocimiento, podemos recordar que la mecánica cuántica nació de la necesidad de explicar fenómenos que la física clásica no podía abarcar. A principios del siglo XX, se estudiaba la radiación del cuerpo negro y se detectaban anomalías que no encajaban en las teorías imperantes. Planck se aventuró a introducir la idea de los cuantos de energía, aun sin comprender del todo las consecuencias de su propuesta. Posteriormente, figuras como Bohr utilizaron estos cuantos para explicar la estabilidad de los átomos y los espectros de emisión, refinando con cada paso la idea de que los electrones podían ocupar ciertos niveles de energía cuantizados. De manera gradual, se fue reconociendo que el universo microscópico guardaba reglas propias, muy diferentes de la maquinaria determinista de Newton. Y así, lo que comenzó siendo una hipótesis para salvar algunas dificultades teóricas, terminó transformando por completo nuestra visión de la naturaleza. Este relato también se ve salpicado por anécdotas humanas, como las reuniones legendarias en la conferencia de Solvay, donde las mentes más brillantes de la época discutían apasionadamente sobre el nuevo paradigma. Allí se produjeron intercambios célebres entre Einstein y Bohr, cargados de ingenio y de profundas reflexiones filosóficas. Relatos como estos contribuyen a formar la narrativa apasionante de la física cuántica y muestran que detrás de las ecuaciones abstractas hay personas con sus curiosidades, miedos, convicciones y genialidades. Esa dimensión humana permite conectar con la ciencia de un modo más cercano y entender que el conocimiento avanza gracias a quienes se atreven a plantear preguntas incómodas
y a proponer soluciones creativas. A medida que avanza la investigación, se confirma que la cuántica no es una teoría limitada a situaciones exóticas, sino que permea todos los niveles de la realidad, aspectos como la emisión de partículas virtuales en el vacío cuántico, la estructura de los átomos y las uniones químicas, o incluso la evolución de las estrellas en astrofísica, se explican gracias a principios cuánticos. Este reconocimiento de la universalidad del fenómeno lleva a concebir el cosmos entero como un inmenso juego de probabilidades y correlaciones. De algún modo, al estudiar el comportamiento de lo más pequeño, uno empieza a vislumbrar la dinámica de lo más grande, siguiendo el rastro de un hilo conductor que unifica las escalas. No deja de maravillarnos que, a pesar de lo contraintuitiva que pueda parecer, la mecánica cuántica sea la teoría más verificada de la historia de la física, con predicciones que coinciden con los experimentos hasta un número de decimales absolutamente asombroso. Ese éxito alimenta la convicción de que realmente hay un código cuántico escribiendo las reglas del juego. Sin embargo, la forma exacta de este código y las razones últimas de su existencia continúan siendo objeto de investigación y especulación. Algunos físicos se preguntan si las constantes fundamentales de la naturaleza podrían variar en otros universos hipotéticos, o si existe algo más profundo que fija esos valores. Reflexiones como estas nos empujan a considerar que tal vez nuestro universo sea solo uno entre muchos, cada cual con sus propias reglas cuánticas y realidades emergentes. En este punto, cabe mencionar las tentadoras ideas sobre la existencia de múltiples mundos, según una de las interpretaciones más conocidas de la mecánica cuántica. En esa propuesta, cada medición que produce un resultado habría originado en realidad diferentes ramificaciones de la realidad, multiplicando los mundos de manera constante. Así, el gato de Schrödinger estaría vivo en un mundo y muerto en otro, y tanto el observador como el resto del universo se ramificarían correspondientemente. Aunque resulte difícil de asimilar, esta interpretación tiene la ventaja de eliminar la necesidad de un colapso de la función de onda, pero al costo de admitir una proliferación descomunal de universos paralelos. Las implicaciones filosóficas y cosmológicas de esta hipótesis son gigantescas, y aunque no todos los físicos la aceptan, ilustra la riqueza conceptual que encierra el código cuántico. Vale la pena rescatar que la base experimental de la física cuántica se fundamenta en logros tecnológicos que permiten aislar y controlar partículas individuales, manipular spins en átomos, generar fuentes de fotones entrelazados y medir con precisiones asombrosas. Tales adelantos han llegado a niveles en los que la cuestión de si la mecánica cuántica es válida deja de ser una simple suposición para pasar a ser una evidencia repetidamente contrastada. Aún así, siempre cabe la posibilidad de nuevos descubrimientos que extiendan sus límites o la complementen con teorías más amplias. Esa esperanza de encontrar algo más profundo estimula a la comunidad científica a explorar, por ejemplo, la información cuántica en sistemas gravitatorios, a investigar la influencia de la mecánica cuántica en la formación de estructuras cósmicas, o a elucidar el rol de la decoherencia en la emergencia de la realidad clásica. Pero no todo en la física cuántica se reduce a especulaciones. Sus aplicaciones prácticas se han convertido en motores de innovación que impactan la vida cotidiana. Además del uso de la interferencia y la difracción en dispositivos médicos y de control de calidad, se trabaja intensamente en la computación cuántica, donde gigantes de la tecnología ya fabrican prototipos. También se avanza en criptografía cuántica que promete comunicaciones ultraseguras, y en el desarrollo de sensores cuánticos de alta sensibilidad que podrían revolucionar la detección temprana de enfermedades
o la monitorización ambiental. Estos logros demuestran que la investigación cuántica no vive en un pedestal inalcanzable, sino que aterriza en aplicaciones tangibles que pueden beneficiar a la humanidad de formas insospechadas. Es importante, sin embargo, no caer en la tentación de creer que lo cuántico sea una varita mágica capaz de resolverlo todo de inmediato. El progreso en esta área es complejo y requiere inversiones significativas de recursos y tiempo. Los retos asociados a la decoherencia, la necesidad de enfriar los sistemas a temperaturas cercanas al cero absoluto y la intrincada ingeniería necesaria para escalar el número de qubits sin perder fiabilidad, constituyen barreras formidables. Aún así, la perseverancia y la creatividad de la comunidad científica han demostrado a lo largo de la historia que, con dedicación, es posible sortear obstáculos considerados en principio insalvables. Este espíritu que impulsa la búsqueda de soluciones en el ámbito cuántico es un reflejo de la misma curiosidad que llevó a nuestros antepasados a escrutar el cielo nocturno y a preguntarse por el origen de todo. Cada descubrimiento en mecánica cuántica sirve a la vez como respuesta y como generador de nuevas interrogantes. Ese es el encanto de una disciplina que se renueva sin cesar y que acerca a quien la estudia a una comprensión más profunda de la existencia. Desde las primeras constataciones de Planck hasta las sofisticadas simulaciones cuánticas actuales, se percibe un hilo conductor. La realidad no es estática ni obvia, sino un continuo desplegar de posibilidades en el que la medición adquiere un rol fundamental. Uno podría preguntarse si, en última instancia, el código cuántico es la última palabra, o si, en algún nivel aún más recóndito, hay capas adicionales de realidad que nos esperan para ser descubiertas. Las implicaciones filosóficas son notables, pues plantean cuestiones sobre el libre albedrío, la naturaleza de la conciencia y la existencia de un orden subyacente. Para algunos, la cuántica abre puertas a interpretaciones místicas o espirituales, mientras que para otros se mantiene como un formalismo matemático de inmenso poder predictivo, pero sin mayor trascendencia metafísica. Esta diversidad de posturas refleja la complejidad del tema y la amplitud de su alcance. Más allá de las diferencias, lo que se constata es que la física cuántica ha transformado para siempre el horizonte del conocimiento, introduciendo la probabilidad y la incertidumbre como características fundamentales de la naturaleza. En este relato, el código cuántico se presenta como el emblema de la modernidad científica. Descifrarlo nos brinda acceso a tecnologías que apenas imaginamos y nos sitúa en un punto privilegiado para replantear nuestra visión del universo. Se podría decir que estamos en plena travesía y que cada paso nos lleva a reformular ideas preconcebidas. Es un viaje que no se detiene en las fronteras de la mecánica cuántica, sino que se expande hacia ámbitos como la cosmología, la astrofísica o la biología cuántica, siempre con la promesa de sacudir nuestros cimientos y de disparar la imaginación. La historia humana está jalonada por momentos en los que se produce un cambio de paradigma. La física cuántica encarna uno de esos quiebres, quizá el más radical del siglo pasado, y sus efectos continúan resonando en el presente. Es posible que, con el tiempo, se abran nuevas vías y teorías que corrijan o complementen la visión cuántica, pero el legado de este salto conceptual difícilmente será revertido. Al contrario, seguirá siendo el impulso que nos anime a explorar lo desconocido, a desarrollar instrumentos más sofisticados y a interpelar la realidad desde múltiples perspectivas. Así pues, el código cuántico simboliza ese puente entre la ignorancia y la sabiduría, una especie de lenguaje oculto que, cuando logramos articularlo,
nos revela facetas insospechadas de la existencia. Su estudio convoca a la perseverancia, al asombro y a la reflexión crítica, un ejercicio que no termina en la mera lectura de teorías, sino que despierta la conciencia de que habitamos un cosmos más vasto y misterioso de lo que jamás imaginamos. Quien se aproxima a este tema con ganas de aprender y de dejarse sorprender, descubre que cada respuesta conduce a otra pregunta y que ese círculo infinito no es un callejón sin salida, sino un campo fértil para la inspiración. Quizá una de las grandes lecciones de la cuántica sea la humildad. El ser humano, que antes se creía en el centro de la creación, se encontró con que en lo más pequeño las cosas no funcionaban como pensaba. El determinismo clásico sucumbió ante la estadística y la probabilidad, obligando a redefinir los principios básicos sobre los que se construía la ciencia. A pesar de la conmoción que esto supuso, la teoría cuántica triunfó y se estableció como una de las piezas centrales de nuestra comprensión del universo. De algún modo, ese proceso de reconocimiento de la incertidumbre y de la coexistencia de múltiples potencialidades nos acerca más a la verdadera naturaleza de las cosas que cualquier dogma previo. Otro aspecto cautivador es la sutileza de cómo los principios cuánticos se difuminan cuando se pasa a escalas macroscópicas. El paso de lo cuántico a lo clásico está marcado por la decoherencia, un fenómeno en el que las interacciones con el entorno disipan las superposiciones y devuelven un comportamiento aparentemente determinista a objetos grandes. Esto explica por qué no vemos mesas en superposición de posiciones, pero sí electrones que pueden estar en varios lugares al mismo tiempo. Esa transición entre mundos, aunque teóricamente comprendida en parte, sigue siendo un foco de investigación y reflexión, puesto que encierra la clave para reconciliar la aparente extrañeza del mundo subatómico con nuestra experiencia cotidiana. Si bien en este punto hemos recorrido una gran variedad de temas relacionados con la cuántica, conviene insistir en que los interrogantes distan de agotarse. Permanecen enigmas como la naturaleza de la medida, la integración con la gravedad, la interpretación de la no localidad y la propuesta de que el universo sea un vasto sistema cuántico sin exterior. Además, surgen nuevas áreas de exploración al combinar la física cuántica con la inteligencia artificial, la computación distribuida y la nanotecnología. Estas confluencias podrían abrir caminos insólitos y, quién sabe, tal vez nos lleven a un futuro donde la manipulación de la realidad sea más versátil de lo que jamás soñamos. El código cuántico no se reduce a un listado de ecuaciones, sino que se nutre de historias, experimentos, debates filosóficos, aplicaciones prácticas y prospectivas audaces. Comprenderlo exige un cambio de mentalidad, un salto que supere la visión meramente determinista. Este salto está plagado de fascinación, porque en cada paso se descubre que lo que creíamos imposible es, en realidad, parte integral de la naturaleza. Esa capacidad de sorprenderse y de aceptar la complejidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante en la indagación de lo desconocido. Y lo más cautivador es que, cuanto más profundizamos, más entendemos que el universo es un laberinto de posibilidades que están esperando a ser descifradas. En última instancia, el código cuántico podría verse como un gran rompecabezas que la humanidad se esfuerza por armar. Cada pieza es un experimento, una teoría, un hallazgo experimental o una conjetura osada. El conjunto se va perfilando con nitidez, pero siempre hay huecos que invitan a sumar nuevas piezas y a reimaginar la figura completa. Tal vez nunca veamos el rompecabezas terminado, porque la curiosidad humana no se conforma con fronteras fijas. A medida que avanzamos, se expanden también nuestras preguntas, y quizás ahí
radique la belleza de esta aventura, no en la meta, sino en el camino mismo hacia la comprensión de la realidad. Para quien decida internarse en el estudio de esta disciplina, el llamado es a ejercitar la imaginación y a amar y a abrazar la idea de que nuestro sentido común puede fallar en lo microscópico. Pero lejos de ser una renuncia a la razón, adentrarse en los reinos cuánticos significa pulir nuestro entendimiento y aceptar que la naturaleza es más rica que nuestras ideas preconcebidas. De ese dinamismo surgen las aplicaciones que cambian el mundo y las reflexiones que transforman la filosofía. Al final, la mecánica cuántica actúa como un catalizador de la innovación y del pensamiento crítico, recordándonos que las fronteras del conocimiento están para ser desafiadas y expandidas. Cuando observamos la historia de la ciencia, constatamos que cada era tuvo su propia llave maestra para descifrar enigmas. En nuestro tiempo, la llave cuántica se perfila como la más potente de todas, pues ha revolucionado el ámbito de lo infinitamente pequeño y al mismo tiempo proyecta su influencia sobre la estructura de lo inmenso. El universo, en su danza cósmica, no deja de sugerir que hay un hilo cuántico tejiendo cada átomo y cada galaxia, de modo que la separación entre lo macroscópico y lo microscópico es sólo una aproximación práctica. Esa continuidad entre escalas fundamenta la idea de que estamos inmersos en un cosmos cuyas reglas esenciales pueden comprenderse, en principio, a través de la lente cuántica, aunque la empresa resulte titánica. El entusiasmo que suscita esta visión se renueva con cada nuevo experimento y con cada nueva teoría que propone un atajo para adentrarse más en la esencia del código cuántico. Es un estímulo que impulsa a las generaciones de científicos a formarse, a investigar y a colaborar, conscientes de que, pese a los avances, queda un terreno inmenso por explorar. Y por más que la tecnología avance, siempre quedará espacio para la curiosidad pura, esa chispa que motivó a personas como Planck, Einstein o Bohr a formular preguntas casi heréticas para su tiempo. Esa chispa está viva y se enciende en cualquiera que se acerque con mente abierta a los misterios que encierra la mecánica cuántica. Sin duda hay momentos en los que las complejidades matemáticas y la jerga técnica pueden resultar abrumadoras, pero la base conceptual está llena de historias y experimentos tan sorprendentes que atrapan el interés incluso de quien no tiene formación especializada. Uno descubre que la realidad puede ser distinta a como la pintaban en los libros de texto de antaño. Y esa realización abre las puertas a un tipo de maravilla intelectual que se convierte en un motor de aprendizaje continuo. El código cuántico, lejos de ser hermético, se ofrece a todo el que quiera descubrirlo, aunque requiera de paciencia, dedicación y voluntad de asombrarse. La narrativa de la cuántica no concluye, sino que se renueva y se enriquece con cada paso que damos. Nuevos dispositivos, nuevas colaboraciones internacionales, nuevas generaciones de científicos con ideas frescas, todo ello converge para ampliar las fronteras de lo posible. Desde la interpretación de múltiples mundos hasta la teoría de cuerdas, pasando por la computación cuántica y los experimentos punteros de óptica cuántica, cada área aporta una pieza que ayuda a comprender mejor el funcionamiento de nuestro universo. El misterio no se disipa, sino que adquiere formas diferentes, impulsándonos a no claudicar en la búsqueda de respuestas cada vez más profundas. Así, el código cuántico nos habla de un futuro plagado de descubrimientos y de la oportunidad de seguir entrelazando nuestra conciencia con los secretos de la naturaleza. En esa senda de exploración, hay quienes se preguntan si llegará el día en que dominaremos por completo los fenómenos cuánticos, o si, por el contrario,
siempre habrá un velo que no podamos descorrer. Lo único que parece seguro es que, mientras existan preguntas, habrá progreso. Y la cuántica, con su mezcla de precisión experimental y enigma filosófico, es probablemente la fuente más inagotable de preguntas que la ciencia haya descubierto. Cada nueva teoría, cada nueva experimentación, lanza desafíos a nuestra imaginación y nos invitan a contemplar panoramas donde lo insólito puede llegar a ser rutina. Así pues, este relato sobre el código cuántico, lejos de agotarse, queda abierto a todas las prolongaciones que la curiosidad humana quiera aportarle. Vivimos una era emocionante, en la que confluyen los avances tecnológicos con la profundización teórica, y en la que las aplicaciones prácticas se nutren de ideas que hace solo unas décadas sonaban a pura especulación. Este es un momento histórico para la ciencia, un instante en el que estamos aprendiendo a descifrar un lenguaje secreto que se intuye en la estructura misma de la existencia. Cada hallazgo nos recuerda que las barreras de lo imposible se desvanecen cuando se iluminan con el fulgor de la comprensión. Todo ello, envuelto en el carisma de una disciplina que, a pesar de su complejidad, continúa siendo accesible a quien tenga el valor de adentrarse con respeto y asombro. Esa es la esencia del código cuántico, un llamado a no dar nada por hecho, a examinar con ojo crítico los fundamentos de la realidad y a celebrar la riqueza de un universo que rebasa nuestras expectativas más osadas. En cierto modo, cada uno de nosotros es un explorador de la infinitud cuántica, un ser que puede asomarse a los abismos de lo invisible para descubrir allí las claves de su propia existencia y de la grandeza cósmica que nos rodea. El viaje por la mecánica cuántica, entonces, es un viaje a lo desconocido, una aventura intelectual que redefine los límites de la experiencia. Cada vez que nos enfrentamos a uno de sus misterios, resonamos con la verdad profunda de que en lo infinitamente pequeño se esconden puertas a la comprensión de lo infinitamente grande. Y es que el universo, en su incesante danza de partículas y campos, habla un lenguaje que recién empezamos a descifrar, un lenguaje que desafía nuestra intuición, pero que premia la persistencia con descubrimientos fascinantes. El código cuántico, descifrando el universo, se yergue como un recordatorio de que la mayor aventura que podemos emprender es la de entender el lugar que habitamos y las reglas ocultas que rigen su dinámica. Si algo se desprende de esta narrativa, es la certeza de que la investigación cuántica seguirá abriendo nuevas vetas de comprensión y aplicabilidad. Desde la ingeniería de materiales hasta la biología molecular, pasando por la exploración espacial y el diseño de algoritmos, la cuántica ha llegado para quedarse y transformarlo todo. No hay garantía de que cada sueño se convierta en realidad. Pero la historia indica que los pasos concretos dados hasta ahora ya han revolucionado el mundo. Por eso, dejarse cautivar por el código cuántico no es un mero acto de fe, sino un reconocimiento de su poder real y de su presencia en cada rincón de nuestro entorno tecnológico. Es además un tributo a la creatividad humana, capaz de descifrar, aunque sea parcialmente, las claves de una sinfonía cósmica tan vasta como intrincada. Cada palabra compartida en esta narración, cada evocación de experimentos, de personajes históricos, de interpretaciones filosóficas y de avances tecnológicos, busca sembrar la semilla de la curiosidad. Porque en última instancia, la mejor forma de adentrarse en la cuántica es a través de la pasión por el conocimiento. Así como un explorador cruza mares desconocidos en busca de nuevas tierras, el estudioso de la cuántica se zambulle en las ecuaciones y experimentos para desentrañar el tejido íntimo de la realidad. Y el premio es, sin duda, inestimable.
la posibilidad de descubrir que el universo, lejos de ser un lugar monótono y predecible, es una fuente inagotable de sorpresas, un horizonte infinito que se reinventa con cada interrogación. Ese es, pues, el gran mensaje del código cuántico. Que las leyes de la naturaleza no están grabadas en piedra según criterios clásicos, sino que se revelan en las fluctuaciones, en los saltos, en la superposición de estados y en las correlaciones imposibles a grandes distancias, y que, de alguna forma, todo converge para mostrarnos que el universo es un tapiz de conexiones sutiles, tan bellamente enigmático como perfectamente coherente en su propio nivel de descripción. Reconocer esto es aceptar que la búsqueda de la verdad no se limita a la superficie de las cosas, sino que pide hundirnos en las profundidades subatómicas para encontrar allí el código subyacente que, de manera misteriosa, sostiene todo cuanto existe.